El 90% de los ingenieros no sabe usar correctamente el multímetro. Si te gusta la electrónica, el multímetro es una de las herramientas más importantes. En este video te voy a enseñar cómo funciona y a usarlo correctamente. ¿Qué es el multímetro? El multímetro es un instrumento que te ayuda a medir magnitudes como voltaje, corriente y resistencia. Es muy importante que aprendas a usarlo. ¿Por qué? Porque te puede ayudar a diagnosticar equipos, circuitos. También el saber usarlo te puede salvar de una descarga eléctrica o de dañar el mismo multímetro cuando mides corriente. Partes del multímetro. La pantalla. En este puedes ver los resultados de las mediciones. También tenemos una perilla o selector. En este puedes seleccionar las diferentes funciones del multímetro según la magnitud que necesites medir. Tenemos primero la letra V como con una ola, este es para voltaje alterno. Con este puedes medir el voltaje que utiliza tu refrigerador o televisión. Después tenemos la letra V como con una línea directa. Esto quiere decir que es para voltaje directo. Sirve para medir la carga de una batería. Tenemos también una opción de milivolts. Este es para rangos de voltaje directo más pequeños. En el símbolo de omega es para medir resistencias. En la siguiente función tenemos dos opciones: usarlo como continuidad, sirve para saber si un fusible está quemado, o como medidor de diodo. También tenemos dos opciones para medir corriente alterna y corriente directa. Esta función nos sirve para saber el consumo que tienen nuestros electrodomésticos o dispositivos. Otras partes muy importantes del multímetro también son las terminales o puertos. Dependiendo de lo que quieras medir, debes de conectar las puntas en diferentes entradas. En la terminal COM sí o sí siempre va el cable o la punta de color negro. En la terminal con la letra V o el símbolo de omega va el cable de color rojo. En este no puedes medir corriente. Si necesitas medir corriente, necesitas cambiar el cable de color rojo a la terminal con la letra A o la terminal que tiene miliamperes. Esto dependiendo del rango de corriente que vas a medir, y es necesario cambiarlo para poner en serie el multímetro respecto a tu circuito. Ahora vamos a ver las funciones principales del multímetro, iniciando por voltaje alterno. Tomamos las puntas del multímetro y las introducimos de forma que queden paralelas a la extensión. Y aquí ya tenemos su resultado, 124 volts. Continuamos midiendo voltaje, pero ahora lo haremos a una batería. Recordemos que las baterías tienen polaridad polo positivo y polo negativo. Colocamos una punta en cada uno de los extremos de manera que queden paralelo. Como resultado de la medición tenemos un valor de 1.33 volts. La siguiente opción es el símbolo de omega. Este tiene como función medir la cantidad de ohms que tiene una resistencia. Tomamos las puntas del multímetro y colocamos una en cada uno de los extremos de la resistencia. Y tenemos un resultado de 6.2 ohms. La siguiente función tiene dos opciones, continuidad y diodo. En este caso vamos a revisar la opción de diodo. Tomamos las puntas y medimos de manera paralela. Recordemos que los diodos tienen un ánodo y un cátodo. El cátodo es marcado por la franjita plateada, de ese lado va la punta de color negro. Si el diodo no está dañado, vamos a tener un resultado de alrededor de 0.5. Sin mover el selector, vamos a continuar usando la función de continuidad. En la pantalla podemos ver las siglas OL, por su término en inglés Open Line, en español línea abierta. Esto nos indica que no hay continuidad eléctrica. Para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo con un fusible en buen estado y uno quemado. Aquí podemos ver un fusible en buen estado. Se le mira el filamento interno continuo de extremo a extremo, y del otro lado tenemos un fusible en mal estado. Como puedes ver, ya no tiene filamento. Para realizar la medición, ponemos una punta en cada uno de los extremos del multímetro. Cuando existe conducción eléctrica, o en este caso el fusible está en buen estado, se escuchará un bip. Este nos indica que está en buen estado o que existe la continuidad eléctrica. En el caso del fusible dañado, como no existe una continuidad de extremo a extremo, no hay continuidad eléctrica, por lo tanto, no va a emitir el sonido. Para medir corriente alterna, movemos el selector y necesitamos cambiar el cable de color rojo a la terminal de 10 amperes o 300 miliamperes según sea el caso. En este caso vamos a utilizar un rango de 300 miliamperes. En el siguiente circuito vamos a desconectar uno de los cables de la alimentación provenientes de un transformador. Este representa la fase. Recuerda que para medir corriente necesitamos abrir el circuito. Una vez abierto el circuito, colocamos una de las puntas del multímetro en el cable y otra en el puente de diodos. De esta manera, el multímetro está cerrando el circuito, funcionando como un puente, por lo que podemos ver que los LEDs están encendidos nuevamente. Por último, vamos a medir corriente directa. Vamos a utilizar el mismo circuito que utilizamos para medir corriente alterna, solamente vamos a medir otra etapa del circuito. Vamos a desconectar una de las terminales del LED rojo.
Una vez desconectada la terminal de LED, colocamos una de las puntas del multímetro en la terminal de LED y otra en el cable. De esta manera cerramos el circuito y vuelven a encender los LED como podemos verlo.